está mal en mí. Purifica, Dios, tú mi vivir aquí. Crea en mí un corazón que te agrade, vasija que ante ti se derrame. Renueva tu espíritu en mí. Renueva tu espíritu en mí. Oh, buen Señor, ven y cambia todo lo que está mal en mí. Purifica, Dios, tú mi vivir aquí. Crea en mí un corazón que te agrade, vasija que ante ti se derrame. Crea en mí un corazón que te agrade, vasija que ante ti se derrame. Dios, renueva tu espíritu en mí. Renueva tu espíritu en mí. Quebrántame, te entrego todo. Transfórmame, a ti me rindo. Quebrántame, te entrego todo. Transfórmame, a ti me rindo. Quebrántame, te entrego. Transfórmame, a ti me rindo. Quebrántame, te entrego todo. Transfórmame, a ti me rindo. Un corazón que te agrade, vasija que ante ti se derrame. Dios, crea en mí un corazón que te agrade, vasija que ante ti se derrame. Dios, y renueva tu espíritu. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos por acá. Soy Ramírez y este es el Ministerio Lumbrera. Vamos a verificar que esté saliendo bien el audio. Sí, muy bien. Sean nuevamente todos bienvenidos a esta nueva temporada, la cuarta temporada de la excursión por la teología sistemática y bíblica que ofrecemos como ministerio. Recordándoles que como ministerio reposamos principalmente sobre dos ejes, que uno es la evangelización, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios a todo el mundo, y la segunda es la edificación de los santos. Ofrecemos capacitaciones y clases como esta de teología a un buen nivel. Queremos ofrecerles teología de nivel de seminario, ¿verdad? Para todos, gratis, al alcance de cada uno de ustedes. Pueden ver estos episodios y los 47 anteriores
aquí en esta página de Facebook de Ministerio Lumbrera, pero también están en el canal de YouTube con el mismo nombre, Ministerio Lumbrera. El canal de YouTube dice Ministerio Lumbrera y entre paréntesis, ex Calama para Cristo, que ese era nuestro nombre anterior. Así es que por ese lado lo pueden encontrar. También estamos en Instagram y aquí en Ministerio Lumbrera-Medio La Resistencia en Facebook. Así es que estamos muy contentos de poder regresar. Vamos a tratar nuevamente de hacer varios episodios, o al menos espero Dios mediante una vez a la semana o al menos semana por medio, ya que, como lo he nombrado antes, tenemos 47 episodios de aproximadamente una hora cada uno. La idea para no ser tan pesados los en vivo ni las enseñanzas. Entonces tienen mucho que ver si quieren aprender acerca de nuestro gran y buen Dios. Hoy, como pueden ver abajo, tenemos una clase que se llama la Revelación Especial, la Biblia. Hemos recorrido un largo camino con respecto a la teología. Hemos hablado de los atributos de Dios, de sus decretos, de la revelación natural o teología natural, la revelación general y algunos aspectos de la revelación especial. Hoy estamos con la revelación especial escrita y nuestra fuente de autoridad, nuestra principal fuente de conocimiento acerca de nuestro Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Y de su Espíritu Santo, que es la Biblia. Como siempre, vamos a estar ocupando el software bíblico Logos. Es una excelente herramienta para el estudio de la palabra. Yo lo recomiendo totalmente. Puede llegar a ser un poco costoso, pero vale la pena la inversión. Los hermanos ofrecen planes de pago, descuentos y cosas por el estilo, entonces vale la pena totalmente el gasto, por decirlo así, de este software bíblico Logos. Siempre usamos el sumario teológico Lexham como nuestro texto base, pero dentro de este software Logos tenemos comentarios bíblicos, diccionarios teológicos, libros y un montón de herramientas, y yo trato siempre de utilizar una o dos más de estas herramientas aparte de nuestro texto principal. Así es que vamos a ir directamente a lo que nos convoca, que es el tema de este episodio número 48, que es la Biblia, dentro de lo que es la revelación de Dios. Entonces vamos aquí. La Biblia, eso es lo que hoy vamos a estar hablando. La Biblia es la palabra de Dios escrita y por lo tanto la constitución suprema de su pueblo del pacto, ¿ya? Es importante esa definición, yo se las puse en rojo, se las destaqué, para que ustedes pudiesen también tomar nota de esto, que la Biblia es la palabra de Dios escrita y por lo tanto la constitución suprema de su pueblo del pacto. Nosotros somos el pueblo del pacto, el pueblo del nuevo pacto, ¿verdad? Que incluye este pueblo, que es la iglesia, que incluye a los del Antiguo Testamento, a los del Nuevo Testamento, que incluye a todos los judíos que han creído en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como el Mesías, a los gentiles que no somos judíos, que también hemos creído, que hemos sido injertados, ¿verdad? En este olivo, y ese es el pueblo de Dios. Y la Biblia es nuestra norma de autoridad máxima. Vamos a continuar leyendo. La revelación especial de Dios, la revelación de su propósito salvador, adopta muchas formas, algunas de ellas no escritas, que las vimos en los episodios anteriores. Hablamos de las teofanías, de los sueños, de las visiones, de la profecía, como revelación de Dios, así que vayan a verlos, estuvieron muy buenos esos episodios. Pero Dios también tiene la intención de dar su revelación en forma permanente. Y aquí también se los destaqué en rojo, porque la escritura es una manera de preservar la información. La revelación de Dios es preservada a través de la escritura, ¿ya? Según Génesis, los patriarcas levantaron memoriales para que las generaciones posteriores pudieran visitar los lugares donde Dios se había revelado a sus antepasados. ¿Ya? Se recuerda que juntaban piedras, hacían altares para recordatorio. En el libro de Éxodo, cuando Dios consagró a Israel para que fuera su pueblo especial del pacto, le entregó 2 tablas de piedra, en las que estaban los 10 mandamientos o las 10 palabras también conocidas, escritas con el mismo dedo de Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo 31:18. Nuevamente, si
cuando vean este programa de nuevo y los que no han visto los anteriores, todos los textos que citamos de la Biblia, cuando los leemos de la Nueva Biblia de las Américas, esa versión, por si difiere un poco de la que usted pueda tener. Y segundo, no leemos cada cita bíblica por honor al tiempo. Y además así usted puede, cuando vea de nuevo este episodio, puede tomar nota y profundizar personalmente en sus estudios. Recuerde que finalmente es su responsabilidad acercarse al Señor. Yo brindo las herramientas, brindamos el conocimiento, usted debe siempre pasarlo por la Escritura, ¿ya? Así es que por eso no leemos todas las citas bíblicas. Téngase en cuenta que Dios no solo fue el autor de estos mandamientos, los mandamientos eran sus palabras expresadas en primera persona, sino también el editor, ya que inscribió los mandamientos con su propio dedo. Posteriormente las tablas fueron depositadas en el lugar más sagrado de Israel, el atrio interior del tabernáculo, que más adelante del templo, subrayándose así el hecho de que, siendo sus propias palabras, estos documentos participaban de la misma santidad de Dios. Fíjense, como vamos entrando en esto, esas tablas, esas palabras de Dios escritas por Dios mismo, compartían la santidad de Dios. Por eso eran guardados en el lugar santísimo, ¿verdad? Después estuvieron dentro del arca, donde reposaba la presencia del Señor. Entonces es importante tomarle el peso a esto de la Biblia, que no es algo así como un libro más. Este procedimiento era similar a la costumbre que había en otras naciones cuando un emperador poderoso hacía un tratado con un rey menor, poniéndolo por escrito y conservándolo en un santuario sagrado. Dios dio más palabras sagradas a lo largo de la historia de Israel. Las palabras de los profetas inspirados de Dios fueron puestas por escrito y agregadas al documento sagrado. Aquí estamos hablando del Antiguo Pacto. Antiguo Testamento también se conoce esa parte de la Biblia. En el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús y los apóstoles reverenciaban este documento como la palabra de Dios y por tanto como un documento de máxima autoridad. Estamos hablando del Pentateuco, ¿verdad? De los profetas mayores y menores, los libros sapiensales, ¿verdad? Todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, el que es el canon nuestro. Vamos a hablar del canon en el siguiente episodio. Y hoy estamos viendo de manera, digámoslo, no sé si general, pero estamos dedicándonos a la Biblia como un todo. Después vamos a explicar el canon, la inspiración en detalle en episodios adelante. Además, Jesús designó y capacitó a sus apóstoles para que hablaran con la misma autoridad. Una autoridad a veces delegada por los apóstoles a otros que estaban con ellos, como Lucas, como Santiago y Judas, ¿ya? El hermano de Jesús, estamos hablando de este Judas. Esta autoridad se extendió a sus escritos, ¿ya? Sabemos que Lucas tiene el libro de los Hechos, ¿cierto? El Evangelio de Lucas. Santiago tiene un nombre que tiene un escrito bíblico que lleva su nombre y también Judas. Hoy día todas las ramas de la iglesia cristiana aceptan el documento del pacto del Antiguo Testamento junto con las palabras del Nuevo Testamento de Jesús y los apóstoles como la Biblia, que es en realidad la Santa Biblia, la palabra escrita de Dios. Es lo que decía en un principio. Tenemos que entender de que la palabra escrita de Dios no es solo un libro más, no es una imaginación, no es un libro de ciencia ficción, tampoco es un libro solamente de historia, no es un libro solo de antropología, de geología. La Biblia no pretende ser eso. La Biblia es la revelación, la autorrevelación de Dios dada a nosotros como guía moral, guía espiritual, donde Él nos cuenta la historia de su pueblo, cómo lo eligió, y luego cuenta cómo envió a su Hijo Jesucristo para que hoy nosotros seamos parte de este pueblo y obtengamos la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Eso es la Escritura, es algo maravilloso, no es solo un libro con historias fantásticas, ya como algunas personas creen que es la Biblia. Tampoco es como los otros libros divinos que hay por ahí, el Corán, el libro del Mormón y algunas traducciones bíblicas como la de los testigos de Jehová. No, la Biblia, la palabra de Dios, la que nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios usamos, es la santa palabra del Señor, la revelación de Dios, autoridad suprema.
vamos ahora aquí en la parte de aquí que está en rojo. Como la palabra misma de Dios, la Biblia es la autoridad suprema para todas las áreas de la vida humana. Aquí lo voy a poner en grande para que usted pueda tomarle un screenshot, una fotito, o para cuando después usted, aquí está, ahí sí, para cuando después usted vuelva a ver esto, pueda verlo con atención. Y dice, como palabra misma de Dios, la Biblia es la autoridad suprema para todas las áreas de la vida humana, ¿ya? El hecho de que algunos no la consideren de esa manera no le resta mérito a las escrituras, ¿ya? Nosotros sabemos que lo que es. En ambos testamentos, Dios insta a su pueblo a reverenciar su santa palabra escrita como el criterio definitivo de la verdad. Recordemos que Jesucristo dice que Él es la verdad, Él es el camino, ¿cierto? Santifícalos en la verdad, dice la palabra, tú eres la verdad. Entonces, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo, y toda palabra que está en la escritura es verdad, ¿ya? Si no me equivoco, vimos un poco acerca de la infalibilidad de la Biblia en alguno de los episodios, ya son 48, la verdad es que no lo recuerdo bien, pero si no, viene más adelante. Ya lo importante es reconocer este libro como tal, reconocer que es verdad lo que está escrito en ella, que la Biblia no erra, ya que la Biblia es confiable. Nosotros podemos confiar completamente en las escrituras sin temer a error. La Biblia no nos va a llevar al error, la Biblia no nos va a guiar a un mal lugar, por un mal camino. Eso es lo que tenemos que tener absoluta claridad. Continuamos. La teología cristiana, que es lo que hoy estamos estudiando, reconoce una serie de subdominios dentro de la doctrina de la bibliología. La bibliología es el área de la teología sistemática que se encarga de estudiar la Biblia en sí. Y ahora vamos a ver esta serie de subdominios o de subcategorías dentro de la bibliología. Tenemos la inspiración. Es la acción divina que crea una identidad entre una palabra humana y una palabra divina. Recuerden que la palabra inspiración, teológicamente lo que significa es que Dios expiró estas palabras a los profetas, a los escritores bíblicos, a los agiógrafos, ¿verdad? Dios lo inspiró de esta manera, él sopló, por graficarlo de alguna manera, las palabras. Ya también tenemos la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia procede de su origen divino y rige todas las áreas de la vida humana. Cada uno de estos subdominios los vamos a ver en profundidad en episodios que vienen a continuación de esto. Bueno, tenemos la inspiración de la Biblia, la autoridad de la Biblia que procede de su origen divino. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es santa como Dios, es autoridad como Dios, es infalible como Dios, no miente así como Dios no miente, etcétera, etcétera. Dado que la Biblia es la palabra de un Dios absolutamente veraz, toda su enseñanza es veraz. Recordemos que la Biblia nunca nos va a llevar a un lugar de maldad, nunca nos va a tratar de engañar con sus escritos. La Biblia es veraz porque Dios es verdad. Entonces, podemos confiar en la veracidad de las escrituras, podemos confiar en sus mandamientos, podemos confiar en sus mandatos, podemos confiar en lo que dice, de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer. Por eso es una autoridad confiable, porque es de origen divino y nuestro Dios es veraz, por ende, lo que Él dijo y que está en la escritura es veraz. El canon, el canon es la colección de libros divinamente autorizada que Dios ha dado para gobernar a su pueblo. Cuando lleguemos al episodio del canon, que viene más adelante, vamos a desmentir, y ya lo hemos desmentido anteriormente en algunos episodios, eso de que el canon de la Biblia lo hizo Constantino durante su periodo, ¿verdad? Cuando él se convirtió al cristianismo y toda esa palabrería que simplemente es ignorancia, ya es una enseñanza errónea. Vamos a ver que el canon de la Biblia se formó divinamente. Ni siquiera la iglesia en sí, ni siquiera los apóstoles en sí definieron qué libros iban a ir ahí o no, sino que fue un proceso gradual,
fue un proceso guiado por el Espíritu Santo, preservado divinamente, que terminó en la aceptación y confirmación por parte de la iglesia de estos escritos. Bien, vamos a llegar al canon. La doctrina de la claridad de las escrituras enseña que la Biblia es lo suficientemente clara como para dejar a las personas sin excusa por desobedecer sus deberes actuales. Sí, hay misterios en las escrituras, hay pasajes o libros que son un poco más difíciles de entender, pero en general la enseñanza de la escritura está claramente expresada. Usted puede leer la escritura sin profundizar teológicamente en ella. Entre paréntesis, recomiendo un libro de Sproul que decía que se llama Todos somos teólogos, para que usted vea que todos somos teólogos. Y la Biblia, las enseñanzas de Dios están claramente expresadas en las Escrituras, por ende no tenemos excusa, no podemos decir, yo leo la Biblia y no entendí, por eso peco. No, la Biblia deja claro, muy claro, lo que es pecado, lo que no es pecado, quién es Dios, cómo Él quiere que actuemos, así sucesivamente. Además, hoy contamos, gracias a la divina providencia, no solamente porque tenemos más manuscritos, sino que más personas que han dedicado su vida a las traducciones bíblicas, tenemos traducciones dinámicas, ya que si bien yo no las recomiendo personalmente para un estudio profundo de las escrituras, sí para lo que es la doctrina de la claridad, tenemos la NBI, Nueva Versión Internacional, la Lenguaje Actual, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que son traducciones dinámicas que su propósito es eso, dar claridad a las enseñanzas de Dios a través de las escrituras en un lenguaje fácil de entender. Entonces, no hay manera de que alguien pueda excusarse diciendo que no entiende lo que Dios quiere de nosotros. Podemos no querer entenderlo, podemos no querer obedecerlo, pero sí claramente vamos a entender lo que Él quiere. La doctrina de la suficiencia de las escrituras enseña que la Biblia contiene todas las palabras divinas necesarias para las decisiones humanas. ¿Eh? La Biblia es suficiente, pocas palabras, para educar a nuestros hijos, para guiarlos en el buen camino, para hacer de nosotros hombres y mujeres de bien, para obtener la vida eterna, el perdón, el conocimiento adecuado, un buen servicio al Señor, una buena oración. La palabra es suficiente. Ahora, no comparemos este saber espiritual con los otros saberes. La Biblia nos va a enseñar matemática, nos va a enseñar geometría, ¿verdad? Ese no es el fin de las escrituras. ¿Ya? Por eso el conocimiento bíblico claramente lo podemos complementar con otros saberes. Tampoco la Biblia es enemiga de la ciencia, ¿no? No pensemos que el cristianismo y la ciencia son enemigos que no se pueden ver, que no se pueden hablar, para nada. Tampoco hay problema con la filosofía cristiana. Son saberes que corren juntos. Ninguno de los otros saberes te va a entregar vida eterna. Ninguno de los otros saberes te va a entregar salvación, ni perdón de pecado, ni la geometría, ni la filosofía, ni la aritmética, ni la geología, ni la biología, ni ninguna de esas ciencias, por decirlo de esa manera, o otros saberes, va a entregar lo que entrega la Biblia. Por eso es única, y por eso es suficiente. Bien, nada, nada te va a entregar lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, te entrega. La doctrina de la necesidad de las escrituras enseña que la palabra escrita de Dios en la Biblia es un elemento indispensable de la relación del pacto del creyente con Cristo. Como pueblo de Dios, es absolutamente necesario para nosotros escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, aprendernos las escrituras y, por supuesto, obedecerlas. Los cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia han considerado la traducción de las Escrituras como una parte necesaria de la labor de interpretación y comunicación de la misma. Vamos a estudiar un poco acerca de la traducción de las Escrituras. Nosotros hoy tenemos la bendición, hermano, de que usted en el celular tiene la Biblia en su idioma. E increíblemente, a pesar de la globalización, hay lugares en la tierra donde no tienen la Biblia en su idioma. ¿Ya? Por eso la traducción es algo indispensable, es una obra misionera maravillosa, es una obra evangelizadora maravillosa que el Señor ha dotado a nosotros, sus hijos, con la capacidad de hacerlo. Entonces no minimicemos esto de las traducciones bíblicas, es algo, una bendición enorme.
La interpretación, a su vez, es el intento de ayudar a los lectores y oyentes de las Escrituras a comprender y aplicar el texto bíblico. Por eso tiene que ir usted los domingos a su iglesia, ir a estudios bíblicos, compartir este programa, darle me gusta, verlo de nuevo, porque la interpretación de las Escrituras es vital. De hecho, la interpretación de las Escrituras podemos ver que ha llevado a grandes errores doctrinales en la historia de la iglesia y que todavía sucede. Concilios se hicieron para definir una correcta interpretación. Por eso también se hicieron, ¿cómo se llamaban estos? Eh, credos, ¿verdad? Para, de cierta manera, salvaguardar la interpretación correcta de las escrituras. Entonces, es importante. Y por último, la regla de fe, la regula fidei, que se conoce también, es un bosquejo de creencias cristianas basado en las escrituras que resume la proclamación apostólica acerca de quién es Dios y qué ha hecho Dios en la persona y obra de Jesucristo. Esta regla de fe digámoslo, es como los límites de la cancha, ya donde nosotros nos podemos mover. Podemos tener alguna diferencia, por eso tenemos bautistas, reformados, pentecostales y otras por el estilo, pero cuando ya nos salimos de esta cancha, ¿verdad? Cuando nos excedemos en estos límites, es cuando vienen las herejías, las malas interpretaciones, nacen las sectas, ya, pero si nos mantenemos en esta regla de fe créanme, no importa la denominación, el núcleo del Evangelio, el núcleo, la columna vertebral, es la misma para todos nosotros. Creemos en el mismo Dios trino, bajo el mismo espíritu, comprados con la misma sangre. Me atrevería a decir que lo que nos diferencia son puras doctrinas secundarias y terciarias, ¿ya? Pero la regla de fe es algo universal que ha ayudado a la iglesia durante toda su historia a mantenerse dentro de estos límites. Y todo esto que acabamos de ver, inspiración, autoridad, veracidad, el canon, claridad, suficiencia, necesidad, traducción, interpretación y regla de fe, vamos a hacer un episodio de cada una de ellas para verlas en profundidad. La idea es que hagamos varios episodios acerca de la bibliología para que sepamos bien la bendición que tenemos en nuestras manos, en nuestros celulares, y no la demos por sentada. Hay muchas personas que hoy trafican Biblias, aún hoy, trafican Biblias, no tienen la Biblia en su idioma. Entonces nosotros que tenemos esta bendición, aprovechémosla para que nos maravillemos de la palabra de nuestro Señor. Bien, aquí tenemos algunos versículos claves con respecto a esto que es las escrituras, los memoriales, los 10 mandamientos y todo lo que todos los pasajes bíblicos que están relacionados con respecto a la Biblia, cómo los apóstoles hablaban respecto a la Biblia, como por ejemplo Pedro hablaba de los escritos de Pablo como escritura, como Jesús cita las escrituras hablando del Antiguo Testamento. Entonces, todo esto ustedes lo pueden ver ahí, se los voy a dejar un minuto ahí, fíjense en grande para que tomen nota, ¿ya? Y obviamente, como les decía, no lo vamos a leer todo esto porque se nos alarga mucho el tema. Y me gustaría compartir con ustedes una lectura de la teología sistemática, si no me equivoco, es de Erickson Miller. Ya es una muy buena teología sistemática que nos va a permitir profundizar en esto de las escrituras. Bien, entonces tenemos algunos versículos adicionales como 2 de Timoteo 3:16 que lo vamos a leer. Creo que es importante leerlo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Como ustedes pudieron ver, ahí la misma Biblia dice de ella misma que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Bien, eso es lo que puedo recomendar algunas teologías sistemáticas, ¿verdad? Para que puedan profundizar esto. Y hoy en particular vamos a estar viendo esta, la de Erickson,
¿ya? Es una muy buena, la de Erickson, perdón, vamos a ver la de Erickson Miller, correcto. Bien, vamos a hablar acerca de la naturaleza personal de la revelación especial, ¿ya? Recuerden que la revelación especial, estoy hablando de las escrituras, en este caso la revelación especial escrita. En episodios anteriores hablé de otros tipos de revelaciones especiales, pero hoy vamos a hablar de las escrituras. Y esto es muy interesante. Eh, Llevamos 32 minutos de enseñanza, creo que tenemos tiempo suficiente para leer completo esto, es un poco más extenso, pero es algo que es muy, muy importante que leamos. Naturaleza personal de la revelación especial. Es necesario preguntar sobre el estilo de la revelación especial, su naturaleza y modo. Es, en primer lugar, personal. Un Dios personal se presenta a sí mismo ante las demás personas. Se los destaqué porque es muy importante. Nosotros tenemos un Dios que se relaciona de manera íntima con cada uno de nosotros. Por ende, su revelación debe ser de la misma manera, una revelación íntima, personal. Esto se ve de diversas maneras. Dios se revela a sí mismo diciendo su nombre. Importante, miren. Vamos a subrayarlo, lo vamos a destacar en amarillo. Dios se revela a sí mismo diciendo su nombre. Fíjense que Dios no se revela como un extraño, como un Dios entre otros dioses. Dios es el único Dios verdadero. Ya nada es más personal que el propio nombre. Cuando Moisés preguntó quién debería decir que le había enviado al pueblo de Israel, Jehová respondió dando su nombre. Yo soy el que soy, o seré el que seré. Yahvé, ¿verdad? Esto lo vemos en Éxodo 3:14. Es más, Dios hizo pactos personales con individuos. Quizás en algún momento podemos hacer algún episodio o un programa especial acerca de la teología pactual, que me parece muy coherente, me parece una manera correcta de abordar las escrituras. Con Noé, por ejemplo, con Abraham y con la nación de Israel. Ya vemos que es un Dios de pactos. Y fijémonos en que la bendición que Aarón y sus hijos pronunciaron a la gente: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vamos a leerlo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, que me es más cómoda. No me gusta mucho a mí, no, la palabra Jehová no la comparto, no creo que sea un nombre revelado por Dios mismo. No creo que Dios se autopresentó como Jehová, pero bueno, tampoco creo que es una herejía. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Eso me gusta más. Recordemos que cuando salía el nombre de Yahvé, el tetragramatón, ¿verdad? Dentro de las escrituras, los judíos no lo pronunciaban, sino que lo pronunciaban como Adonai. Si no decían Adonai, ¿verdad? No pronunciaban Yahvé. Y si no ponían puntitos donde iba para que supieran que era Adonai, el Señor. No, era un nombre tan sagrado que no lo pronunciaban. Y luego en el Nuevo Testamento cambió a Kyrios, ¿verdad? O Curios, depende de cómo lo quiera decir. Pero era el nombre, el Señor. Era tan santo y tan sacrosanto, digamos, el nombre de Yahvé, que no se lo pronunciaba. Entonces, yo por ahí, por eso no comparto el hecho de ponerle Jehová. Es más, las versiones nuevas, incluso de la Reina Valera, ya no vienen con la palabra Jehová y la han reemplazado como el Señor, todo en mayúscula, entendiendo de quién se trata. Los salmos contienen muchos testimonios de experiencia personal con Dios, y el objetivo de la vida de Pablo fue un conocimiento personal de Dios. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, ¿ya? Y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Pablo diciéndonos eso. Segundo, las escrituras son personales en naturaleza. También está subrayado ahí para que lo tengan presente. Lo que encontramos no es un conjunto de verdades universales como los axiomas de Euclides en geometría, lo que hablábamos recién, sino más bien una serie de declaraciones específicas y particulares sobre hechos concretos.
Las escrituras no son una presentación teológica formal con argumentos y contraargumentos como lo que se podría encontrar en un libro de texto sobre teología, ni son declaraciones de credo sistematizadas. Hay elementos de afirmación doctrinal, pero no una intelectualización minuciosa de la creencia cristiana. Eso podemos decir que las doctrinas no están escritas literalmente en las escrituras, sino que son producto de nuestra interpretación, de nuestra lectura, de nuestro estudio, de la guía del Espíritu Santo en nosotros, es que podemos formar este compendio doctrinal del cristianismo. Hay poca especulación sobre asuntos que no se preocupen directamente de la obra redentora de Dios y su relación con la humanidad. La cosmología, por ejemplo, no recibe el escrutinio que a veces se encuentra en otras religiones. La Biblia no divaga sobre asuntos que solo tienen un interés histórico. No completa las lagunas en el conocimiento del pasado. No se concentra en los detalles biográficos. ¿Ya? Y aquí se las voy a poner en grande. Lo que está en rojo vamos a leer. Lo que Dios revela es principalmente a sí mismo como persona y especialmente es las dimensiones de sí mismo que son particularmente significativas para la fe. Esa es la Biblia. Ya no es un libro de antropología, ni de geología, ni de cosmología. Es un libro que revela a Dios como personas y las dimensiones de la fe que son particularmente significativas. Bien, para que afrontemos la Biblia como corresponde, sin hacer concordismos inútiles que llevan solamente a malentendimientos. La naturaleza antrópica de la revelación especial. ¿Qué es lo que es antrópico? A veces cuando salen palabras medias raras, vamos entonces al diccionario teológico con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores. Revelación antrópica. Aquí pueden ver. Vamos a bajarlo un poquito ahí. Revelación antrópica. Estamos acá. Revelación conocida por el ser humano y que no necesita de mayores luces para entenderse. La conciencia y la filosofía natural son ejemplos de revelación antrópica. Es una revelación, como explicábamos, que está ligada con la doctrina de la claridad de la Biblia. Una revelación antrópica es una revelación que es entendida por el hombre. Leamos. Sin embargo, el Dios que es revelado es un ser trascendente fuera de nuestra experiencia sensorial. Ya es importante eso. Yo he hablado anteriormente y creo que más adelante aquí lo tocamos acerca del lenguaje unívoco, equívoco y analógico. Ya nosotros vamos a darnos cuenta que podemos acercarnos al Señor o conocer al Señor de una manera analógica, porque no tenemos acceso directo a su experiencia sensorial, por nuestra calidad, nuestro tipo de ser, nuestra limitación espacio-tiempo, nuestra limitación cognitiva, no nos permiten conocer en plenitud, por decirlo de una manera, o con exactitud a Dios. No obstante, podemos conocer mucho de Él. La Biblia reclama que Dios es ilimitado en su conocimiento y poder, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? No está sujeto a los confines del espacio y el tiempo, ¿verdad? En consecuencia, la revelación debe implicar una condescendencia por parte de Dios. En el buen sentido de la palabra, Dios tiene que querer revelarse y querer mostrarnos parte de Él para que la entendamos. Los seres humanos, y aquí está destacado, los seres humanos no pueden llegar a investigar a Dios y aunque pudiesen, no lo entenderían. Así es que Dios se ha revelado a sí mismo de forma antrópica, de una manera clara, de una manera entendible. La revelación de Dios está hecha en un lenguaje humano para humanos. Una de las semejanzas a Dios, ¿verdad? Creamos a Dios, ¿cierto? A nuestra imagen y semejanza, es esta, la capacidad de raciocinio, la capacidad de entender, y Dios conociéndonos se reveló de una manera que sí pudiésemos entenderlo. Esto no debería considerarse un antropomorfismo como tal, sino simplemente como una revelación que se produce en lenguaje humano en categorías de pensamiento y acción humanas. Bien, esta es
área antrópica de la revelación de Dios, una revelación que se produce en lenguaje humano y en categorías de pensamiento y acciones humanas. Este carácter antrópico implica el uso de lenguajes humanos comunes de la época. Bien, se creía que el griego koiné era un lenguaje especial creado por Dios, ya que era distinto al griego clásico. Permiso, voy a refrescar. Pero en realidad, más que refrescar la garganta, lo estoy tomando un tecito. Por supuesto, ahora sabemos que era solo una lengua vernácula, una lengua común. En las escrituras aparecen modismos de aquel tiempo y se utilizan maneras normales y corrientes de describir la naturaleza, de medir la distancia, el tiempo, etc. La revelación también es antrópica en el sentido de que a menudo toma formas que pertenecen a la experiencia humana normal, diaria. Recuerden que, eh, sigamos leyendo, aquí se explica muy bien. Por ejemplo, Dios utilizaba con frecuencia sueños para revelarse a sí mismo, pero pocas experiencias son tan comunes como los sueños. No el tipo de experiencia particular empleada, sino el contenido específico que se aportaba y la utilización especial que se hacía de esta experiencia era lo que distinguía la revelación de lo que era normal y natural. Lo mismo ocurre con la encarnación. Cuando Dios apareció ante la humanidad, se valió de la modalidad de un ser humano normal. Aparentemente Jesús no tenía ningún signo distintivo. Quiere decir que Dios era un ser humano normal, común, se veía como cualquier otro ser humano. No era más grande, no era más resplandeciente, no era excesivamente, no sé, brillante, no lo sé. Era un ser humano normal. La mayoría de las personas le tomaban por un ser humano normal y corriente, el hijo de José el carpintero. Él vino como un humano, no como un ángel o como un ser fácilmente reconocible como un Dios. Desde luego había revelaciones que rompían claramente con la experiencia típica. La voz del Padre hablando desde el cielo, por ejemplo, en Juan 12:28, fue una de ellas. Los milagros resultaron llamativos por su efecto. Sin embargo, mucha de la revelación tomó la forma de sucesos naturales, ¿verdad? Estamos hablando de la revelación. Dios se reveló en lenguajes humanos, pero en un contexto cultural humano. Por eso, por eso es importante cuando interpretamos las escrituras considerar el contexto. No podemos interpretarlas de una manera descontextualizada. ¿Podemos aplicarlo ahora? Sí, por supuesto, se puede aplicar ahora. Así la palabra es eterna y útil para enseñar, para redarguir, como vimos. Pero cuando el Señor hablaba, por ejemplo, de la semilla de mostaza siendo la más pequeña, ¿verdad? Para describir el reino del Señor, Él no está haciendo una clase de botánica y probablemente la semilla de mostaza era una semilla muy bien conocida por las personas que estaban escuchando en la época. Entonces alguien dice, no, pero sabemos que la semilla, por ejemplo, de las orquídeas es más pequeña. Jesús se equivocó. No, repito, no estaba haciendo una clase de botánica, no estaba haciendo una declaración de botánica, le estaba dando un ejemplo con algo conocido para sus espectadores, que nosotros hoy entendemos de qué se refería. Bien, continuamos. La naturaleza analógica de la revelación especial. Esto es importante. Dios recurre a esos elementos en el universo del conocimiento humano que pueden servir como retrato o reflejar en parte la verdad del ámbito divino. Su revelación emplea el lenguaje analógico que está a medio camino entre el lenguaje unívoco y equívoco. Yo ya hablé de este tipo de lenguaje hace mucho rato atrás en uno de los, dentro debe ser de los primeros 10 o 15 episodios hablamos de esto, cuando describimos a Dios y cuando enseñé acerca de los atributos o perfecciones divinas, hablamos de esto. ¿Ya? En el lenguaje unívoco, un término se emplea con un solo sentido. En el lenguaje equívoco, un término posee significados completamente diferentes. Por lo tanto, si en inglés utilizamos la palabra row como nombre para describir una configuración de árboles y como verbo para referirnos a impulsar una barca mediante remos, estamos haciendo un uso equívoco de la palabra. ¿Ya? La palabra row en inglés significa fila, ¿verdad? Fila de árboles, de lo que sea, como también remar. El lenguaje unívoco, un término se emplea predicativamente con dos sujetos diferentes
tiene el mismo significado en ambos casos. Cuando decimos, por ejemplo, que un hombre es alto y que un edificio es alto, ¿ya? Ambos son altos. En el sentido analógico, siempre hay al menos un elemento unívoco, pero también hay diferencias, como cuando decimos que los corredores corren una maratón y que el tren corre entre Chicago y Detroit. ¿Ven? Ahí vemos que hay algo parecido, pero que tiene diferencias. Cada vez que Dios se ha revelado a sí mismo, ha seleccionado elementos que eran unívocos en su universo y en el nuestro. Landon Gilkey ha señalado que, desde el punto de vista ortodoxo, cuando decimos que Dios actúa o ama, tiene el mismo significado que cuando decimos que un ser humano actúa o ama. Cuando decimos que Dios paró las aguas del río Jordán, tenemos lo mismo en mente que cuando decimos que el cuerpo de ingenieros del ejército impidió que un río siguiera fluyendo. Aunque puede haber diferencias de métodos y materiales, la acción tiene básicamente el mismo efecto. El agua del río deja de fluir más allá de cierto punto. Los actos de Dios suceden dentro de un universo espacio-tiempo. La muerte de Jesús fue un suceso observable como la muerte de Santiago, Juan, Pedro, Andrés o cualquier otro ser humano. Un médico que hubiese examinado a Jesús cuando fue bajado de la cruz habría observado que no tenía respiración ni pulso. Un electrocardiograma o un electroencefalograma no habría dado lectura discernible. Y cuando la Biblia dice que Dios ama, habla del mismo tipo de cualidades que a las que nos referimos cuando hablamos del amor humano, en el sentido de ágape. Una preocupación leal y desinteresada por el bienestar de otra persona. Cuando utilizamos aquí el término analógico, y aquí se los destaqué, queremos expresar cualitativamente idéntico. En otras palabras, la diferencia es más de grado que de clase o género, ¿ya? Por eso nosotros siempre vamos a hablar de Dios de un sentido analógico. Dios ama, por supuesto, unívocamente Dios ama y nosotros amamos, pero nosotros amamos totalmente distinto, en un grado menor a Dios. Por eso siempre nuestra descripción de Dios es analógica. Dios es poderoso como son poderosos los humanos, pero mucho más. Cuando decimos que Dios sabe, el significado es el mismo que cuando decimos que los seres humanos saben, pero de lo que un humano sabe algo, Dios lo sabe todo. ¿Ven? Que nuestras descripciones de Dios son analógicas. Dios ama como ama a los seres humanos, pero ama de una forma infinita. Por eso hablamos de atributos que se pueden compartir y atributos que no se pueden compartir con el Señor. Nosotros no podemos saber cuánto más de estas cualidades posee, o lo que significa decir que Dios tiene el conocimiento humano ampliado hasta un extremo infinito. Habiendo observado solo formas finitas, no podemos captar los conceptos infinitos. Se los destaqué para que nos quede claro. Habiendo observado solo formas finitas, no podemos captar los conceptos infinitos. En este sentido, Dios siempre resulta incomprensible, ¿ya? Hay un grado del Señor que no vamos a comprender nunca. En los primeros episodios se habló de la cognoscibilidad de Dios y de la incognoscibilidad de Dios. Hablamos de las dos partes, de lo que podemos comprender de Dios y de lo que nunca vamos a comprender. No es que no tengamos conocimiento de Él y un conocimiento genuino, ojo aquí, sino que la dificultad está en que somos incapaces de abarcarlo con nuestro conocimiento. Aunque lo que sabemos de Él es el mismo conocimiento que Él tiene de sí mismo, nuestro grado de conocimiento es menor. No es un conocimiento exhaustivo como el que Él tiene de sí mismo, y en ese aspecto resultará incompleto o no exhaustivo incluso en el escatón. ¿Ya? Este conocimiento analógico es posible porque Dios selecciona los componentes que utiliza. Por eso es tan impresionante la palabra del Señor, porque es una revelación. Y aquí mirémonos un momento. La Biblia es una revelación voluntaria de Dios, es una autorrevelación de Él, donde usó lenguaje humano, conceptos humanos de la cultura en ese momento. Y Él se reveló de una forma veraz y clara.
que no vamos a poder comprenderlo por completo, por supuesto, por eso nuestro lenguaje con él es analógico. Si bien los términos pueden ser unívocos, nuestra comprensión es analógica. Veíamos, Dios ama, por supuesto, nosotros tenemos ese amor, es un atributo, es una perfección que Dios comparte con nosotros, pero no es unívoca, nosotros no tenemos acceso a la manera, o sea, más que nada al grado de cómo ama a Dios. Nosotros podemos experimentar ese Dios, ese amor limitado como las criaturas que somos. Por eso es tan importante las escrituras. Continuamos. A diferencia de los humanos, Dios tiene conocimiento de las dos partes de la analogía. Wow, ¿verdad? Si los seres humanos solos mediante su propia razón natural buscan entender a Dios construyendo una analogía que implique a Dios y a la humanidad, el resultado siempre es algún tipo de enigma, porque están trabajando con una ecuación compuesta de dos incógnitas. ¡Wow! Por ejemplo, si uno tuviera que argumentar que el amor de Dios es para el amor humano lo que el ser divino es al ser humano, sería equivalente a decir que x2 es igual a y5. ¿Ya? Se entiende un poco eso, ¿verdad? Es algo que no se puede. Sin saber qué relación hay entre el ser de Dios o su naturaleza o esencia y el de la humanidad, los seres humanos no pueden construir una analogía con sentido. Dios, por otra parte, conociéndolo todo completamente, sabe que elementos del conocimiento y la experiencia del hombre son lo suficientemente similares a la verdad divina como para poderlos utilizar para ayudar a construir una analogía con significado. Ya, por eso Dios se decidió revelar y reveló lo que podemos entender y de la manera en que la podamos entender. Como no tenemos forma de verificar una analogía como esa de forma independiente, siempre sigue siendo una presuposición y en ese sentido un asunto de fe que ésta se corresponde con la verdad que Dios está reflejando. En conexión con esto, deberíamos fijarnos en que no se puede verificar lo cerca que están nuestras ideas de lo que se supone que representan y por lo tanto deben ser aceptadas por la fe. A este respecto, el teólogo que trabaja con la revelación especial está en una situación similar a la del empírico, que no puede asegurar que las percepciones sensoriales se correspondan adecuadamente a los objetos que se proponen representar. Por eso, hermanos míos, es tan importante eh, la escritura para nosotros, porque es la manera en que Dios se dio a conocer de la manera más comprensible posible, de una manera que pudiésemos perpetuar durante el tiempo, y que no es un simple libro, no es un mero cuento, sino que es la revelación santa, veraz, inequívoca, clara, necesaria y autoritaria para nosotros, su iglesia. Así es que, hermanos, espero haya sido de bendición este capítulo de la Biblia, revelación especial. Recuerden que yo quería partir esta nueva temporada con algo importante como es la trilogía. Ya, y los invito a ver los episodios anteriores que también están muy buenos, 47 episodios de teología a este nivel, donde hemos pasado un montón de temas y que esto nos lleva a conocer un poco mejor a Dios. Recuerden que entre más y mejor conocemos a Dios, más y mejor le servimos y más y mejor le adoramos. Un conocimiento profundo de Dios produce una adoración profunda y un servicio profundo al Señor. Entonces, por eso es súper importante estudiar la Escritura, no le tema. Ya, no se olvide seguirnos en Facebook, YouTube, en Instagram, compartir esto cuando lo venga a ver y estar orando por nosotros. Lo que siempre pedimos es que estén orando por quien les habla y por este ministerio para que siga creciendo y podamos seguir haciendo esto. Le damos gracias al Señor que nos dé la oportunidad y la capacidad de poder hacerlo y que nos permita usar la tecnología para alcanzar a muchos. Entonces, hermanos queridos, este fue el episodio número 48 de la cuarta temporada de la excursión por la teología sistemática y bíblica, que fue la revelación especial, en particular la Biblia. Nos vemos en el próximo episodio, hermanos. Que Dios les bendiga.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si el